Hoy dedicamos este segmento a un tema crucial, la destrucción de la industria solar con las decisiones más recientes del Departamento de Energía Federal y la política pública del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Cuáles son las implicaciones para Puerto Rico? Todo eso lo explicamos aquí. Hoy es 22 de enero y esto es Escucha Lugaro. Bienvenidos nuevamente a Escucha Lugaro, el espacio digital donde ustedes obtienen la información que necesitan para mantenerse al día, las herramientas para combatir la desinformación. Saben que nos encuentran diariamente en mi canal de YouTube, Alexandra Lugaro PR. Ahí no solamente tienen todos los días lo que es el Escucha Lugaro, también tienen en las tardes en vivo a las 5:55 Última Palabra, donde realmente robustecemos el contenido de aquí de la Escucha Lugaro con entrevistas relacionadas a los temas que estamos discutiendo. Saben que también estamos en las redes sociales de Molusco, en Facebook, en Instagram y en TikTok, y en mis redes personales en las mismas 3 plataformas que las pueden ver en pantalla. Bueno, vamos a arrancar. Hoy vamos a dedicar este Escucha Lugaro a un solo tema por su importancia. En días recientes, el Departamento de Energía Federal ha emitido una comunicación altamente preocupante para la industria solar en Puerto Rico, lo que ha sido llamado como una ofensiva del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra la energía renovable en la isla. Dentro de este proceso han obstaculizado el acceso no solamente a fondos que tenían que ver con paneles solares para residencias, para individuos, sino también para las compañías y los diferentes proyectos que en Puerto Rico ya se habían adjudicado de energía solar. Lo vemos aquí con el comienzo de esta obstaculización, pero más allá de eso, yo creo que es importante mostrarles cómo esto viene ocurriendo a través de los años y cómo se ha intensificado en los últimos días y a qué se debe particularmente. En el 2023 se creó un programa. De hecho, ponme ahí esta siguiente gráfica. Miren aquí, el programa del Departamento de Energía de Estados Unidos, que se diseñó en 2023 con el objetivo de dotar con sistemas de energía solar y baterías de almacenamiento hasta 40,000 residencias de personas discapacitadas o de escasos recursos, cerró beneficiando apenas el 15% de esa meta, luego de que la administración de Donald Trump tachara en los pasados días otros 350 millones de la subvención congresional con la anuencia del gobierno de Jennifer González Colón. Yo creo que es importante destacar varias cosas de este pedacito de información. Lo primero es la cancelación de 350 millones adicionales. ¿Adicionales a qué? A los 365 millones que habían tachado anteriormente de la subvención congresional. Lo segundo que tenemos que saber es que solamente el 15% de esos fondos se utilizaron. Y esto nos lleva al tema de cuán preocupante es que aquí se adjudican fondos, se toman años y años y años en usarlo y de repente el gobierno de los Estados Unidos cambia su política pública y dice: espérate, déjame ver dónde hay chavitos aquí que sobren de gente que no los esté usando o que lo esté utilizando en cosas que ya no son nuestra política pública. Y Puerto Rico siempre cae en la redada porque nos tomamos tanto en utilizarlo. Y miren qué vergüenza. De toda esa adjudicación de fondos, apenas habíamos utilizado el 15%. El 15%. O sea que por irresponsables acabamos de perder el resto del dinero. Son 85% de esa adjudicación. En este caso, el tercer factor que quiero que recuerden de esa pieza de información es con la anuencia de Jennifer González. O sea, el gobierno de Puerto Rico ha estado de acuerdo en que se tachen estas áreas del presupuesto. La otra, los 365 millones, lo que hicieron fue pedirle al presidente que como le iban a sacar de placas solares, que la movieran para el pago de la distribución de la red de energía, para que de esa forma por lo menos no se perdieran los fondos. Pero esto me recuerda muchísimo a lo que fue la política pública de Rosselló en el tiempo de las 936. En el tiempo de las 936, Puerto Rico dependía de las 936. Pero como en los Estados Unidos ninguna jurisdicción tenía 936 y nos alejaba de parecernos un estado, en el entonces gobernador prefirió decir a los Estados Unidos: elimíname las 936. O sea, con la anuencia de nuestro gobierno, eliminaron nuestra fuente de mayor ingreso para que nos pareciéramos más a un estado, y saben que acabamos pareciéndonos más a una república. Dentro de lo que ha pasado con esta nueva comunicación del Departamento de Energía Federal, yo quiero que ustedes vean la cita específica de esta carta y lo peligroso que es lo que estamos viviendo. Vamos a ver.
Esto es una cita de la asesora legislativa del Departamento de Energía Federal, Alisa Petit, que fue dirigida a los congresistas. Miren esto. La pasada administración persiguió un futuro 100% renovable, lo que llevó a políticas de despliegue de generación intermitente que han elevado los costos de energía para familias y negocios puertorriqueños, amenazando la confiabilidad de su sistema energético y socavando la seguridad nacional. La red de Puerto Rico no puede permitirse operar con más energía solar distribuida. El despliegue acelerado y generalizado de energía solar en techos ha creado fluctuaciones en la red de Puerto Rico, causando una inestabilidad y fragilidad inaceptable. Escúchenlo bien. Aquí hay dos detalles importantes en esta cita. La primera, le echa la culpa a los sistemas solares de la desestabilización de la red energética. O sea, nos están diciendo, la red en Puerto Rico está jodida por culpa de los paneles. Pues miren, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que con la aceleración de instalación de placas solares en Puerto Rico se ha producido una mayor generación de energía. Ustedes recordarán acá en marzo del año pasado que yo estaba aquí con el cuco de que mire, vamos a tener un montón de apagones porque la generación que tenemos no es suficiente para la demanda de energía. Pues miren, ¿cómo hemos podido poco a poco resolver el problema? Mientras el gobierno se da golpes en el pecho de que es porque nosotros estamos creando más energía. No. Es porque, por ejemplo, un sistema como el que yo tengo en mi casa, cada vez que el gobierno necesita energía porque no tiene suficiente generación, vacía las 2 baterías que yo tengo en la marquesina y vacía las baterías que tiene un montón de gente en sus casas. Y la generación de los paneles en las casas lo que ha permitido es ayudar a la red a tener una reducción de todos los relevos de carga que estábamos viendo porque se está inyectando un montón de energía a la red que el gobierno no había sido capaz de generar. Pero miren lo que ellos dicen, más allá de que son los paneles los que ocasionan que no funcione la red. Cuando tenemos huele mil estudios, que tenemos un sistema de más de 40 años que evidentemente está deteriorado, pero más allá de eso dicen, esto ha ocasionado que suban los costos de energía. ¿Por qué suben los costos de energía? Los costos de energía han subido en Puerto Rico por 2 razones principales. La primera es por el alza en el combustible. Nosotros estamos todos los días peleando con Luma. Está bien, Luma es una basura, pero ¿saben qué? El costo más grande que se paga en la factura no es de distribución, es de combustible. Quienes nos tienen pasados por la piedra es New Fortress y Genera al final del día. Y entonces, ahora que deciden a nivel de política pública, nuestro costo más alto es de combustible, pero no, vamos a depender del combustible en la tierra donde ya nada nos sorprende. ¿Y por qué han subido los costos? Pues claro, porque como la red no funciona, la gente se despega de la red, tiene sus propios sistemas, así que como no dependen de la red, no tienen que pagar esa tarifa, son menos los clientes que ahora tienen en la autoridad, en la antigua autoridad que ahora es Luma, son menos los clientes para sostener todo ese aparato, así que esos menos clientes van a tener que pagar más por el servicio. Eso es todo. No es culpa del cliente, no es culpa de los paneles solares, es culpa de que el sistema está mal estructurado y como ya no es un negocio, pues quieren eliminar la otra industria para que ellos sí puedan ser el único negocio existente. Quiero ver una cita que tengo acá. Pónmela. Miren, en este caso, yo quiero que ustedes recuerden, ya el año pasado yo les anunciaba que habían cancelado 365 millones en fondos y esta vez utilizaron exactamente la misma excusa. Vamos allá. Al cancelar el programa, el Departamento de Energía utilizó el mismo argumento del semestre pasado. Me encanta como Nuevo Día le llama un argumento, es una excusa. Cuando frenó otros 365 millones para proyectos de energía solar en égidas, centros de salud, residenciales públicos, con el propósito de destinarlos a mejoras generales de la red eléctrica, dependiente de combustibles fósiles. Paralelamente, la agencia federal paralizó las solicitudes del programa de acceso solar sin que hubiera alcanzado el estimado inicial de 30,000 a 40,000 casas. Ese programa de acceso solar, el objetivo era al menos 40,000 casas y ya lo pararon esta semana sin que hubiesen llegado a la meta inicial. Yo quiero recordarles esa portada, bueno, ese reportaje del periódico donde se habló del freno federal de aquella partida. Mírenlo aquí.
Gobierno de Donald Trump detiene los 365 millones de la segunda parte del programa de paneles fotovoltaicos para Puerto Rico. Evidentemente, esto es un golpe bien, bien grande. Estamos hablando primero de 365 millones, después de 350 millones. Estamos hablando de los 400 millones que iban a las organizaciones que iban a instalar estas placas solares. Evidentemente, esto ha levantado el repudio de múltiples organizaciones. Vamos a ver esta parte del reportaje. El repudio inmediato, ahora la cancelación de los fondos levantó el repudio inmediato de las organizaciones impactadas, que desde 2024, por decisión del Departamento de Energía, recibieron directamente las adjudicaciones de fondos bajo el programa de acceso solar, en el que no intervenía el gobierno estatal. A la iniciativa se destinaron originalmente unos 450 millones que formaron parte de un paquete de 1.000 millones bajo el Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico, legislado por el Congreso en diciembre de 2022, para promover programas de energía renovable, ahí dice pero yo le voy a decir lo que dice el resto, que complementaran los 17.000 millones que dieron para la red energética. O sea, a Puerto Rico le dan un pote de 17.000 millones para arreglar la red energética. Simultáneamente dan otro paquete de 1.000 millones para que se desarrolle una industria solar, porque se reconoce dónde está Puerto Rico parado en términos energéticos y sin duda alguna la respuesta era solar a una red que no funcionaba. ¿Qué pasa? 1.000 millones, cancelaste 350, cancelaste 365, cancelaste 400 adicionales que tenías en otra partida para las organizaciones. ¿Dónde quedó lo poquito que empezaron? Lo poquito que empezaron, pues miren, la ejecución súper incompleta. Vamos a los números de dónde quedaron las residencias y las instalaciones. Las solicitudes que se recibieron, eso supone que con este programa mínimo llegáramos a 40.000. Pues miren, la pobre publicidad y la pobre ejecución llevó a que solamente 18.000 solicitudes se recibieran y solo 6.000 instalaciones se completaran. Miren eso, solo 6.000 instalaciones se completaron de 40.000 que se pudieron haber completado. O sea, tenemos 34.000 instalaciones solares menos por la mediocridad y la incompetencia. El presidente de CESA, que es la organización que reúne todo lo que es la industria solar en Puerto Rico, dio una cita muy importante en una entrevista. Miren aquí. Lo que parece decir el Departamento de Energía es algo completamente falso, que es la idea de que de alguna forma la energía solar y baterías es malo para la red, para la estabilidad. Es al revés, señaló Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento, al recalcar que la capacidad que aportan los paneles puede evitar relevos de carga durante el día, mientras que las baterías, cuando los clientes las ponen a disposición de Luma, pueden hacer lo propio en la noche. Así es que, al final del día, el Departamento de Energía Federal evidentemente está utilizando argumentos falsos para poder eliminar esta industria en Puerto Rico. Y miren si son falsos, que son completamente contrarios a los argumentos que el propio Departamento de Energía Federal argumentó el año pasado. Vamos a ver, esta noticia que les pongo aquí es de agosto 15 de 2025. Datos federales confirman aumento de apagones bajo Luma y Genera. Estos eran los datos provistos por el propio del Departamento de Energía. Más allá de eso, establecieron toda una métrica para los apagones en Puerto Rico. Y miren esto, miren esta noticia. Sobre 225.000 apagones en 6 años. Usted tiene que se constata, no solamente, mire ese número, 225.000 apagones en 6 años. ¿Qué jurisdicción sobrevive económicamente con un sistema energético tan deteriorado? Luego de esto no se quedó aquí, el Departamento de Energía declaró una emergencia energética en Puerto Rico. Vamos a verlo aquí. Estoy haciéndoles un recuento de esta triste historia. Esto fue en mayo de 2025. Cuando uno mira todos estos datos, cuando uno mira los estudios que ha sacado la Junta, cuando uno mira los propios estudios que ha presentado Luma, donde Puerto Rico es la jurisdicción de los Estados Unidos, no solamente con la mayor cantidad de interrupciones, sino con la mayor cantidad de tiempo sin servicio por cada interrupción. El panorama
es devastador. No se vislumbra que la red mejore. Por el contrario, todos los estudios demuestran que la red lo único que va a hacer es empeorar con los años, que el servicio se va a encarecer. Y mientras la única alternativa para Puerto Rico, que funciona muy distinto a los estados, en este sentido, yo sé que a veces queremos parecernos en todos los estados, pero es que no podemos parecernos cuando la infraestructura que tenemos es de décadas, está altamente deteriorada. Cuando tenemos una autoridad en quiebra que no tiene acceso a los mercados financieros y como no tiene acceso a los mercados financieros, no puede pedir dinero para arreglar los sistemas viejos que tenemos. Así que, ¿de qué depende ahora mismo el sistema energético? De los chavos que los clientes podamos aportar y mientras tanto tú tienes ahí ese dinosaurio mohoso y lo vamos a seguir pagando nosotros. ¿Qué hay detrás de todas estas decisiones tan recientes del Departamento de Energía Federal? Yo creo que es importante que veamos cómo está el panorama solar en el mundo, cómo está esta industria posicionada. Vamos a esta gráfica de distribución de lo que es la energía solar a nivel global. Miren, evidentemente, usted ve esto está simulando una placa gigante donde está el porcentaje de producción de energía solar de cada país. Evidentemente, el país que está liderando esa producción es China, pero como dicen por ahí, por la clásica milla. Tiene otras áreas como lo son la India, le está siguiendo los pasos, Japón, tiene Vietnam, Corea del Sur. En el caso de los Estados Unidos, Alemania es quien lidera todo lo que es la producción solar, pero Estados Unidos apenas está allí en ese cuadro en la esquina. Pero si usted piensa que ya de por sí es devastador el que China posea toda esta aglomeración actual de energía solar, miren las proyecciones que se han hecho a nivel global de cómo va a ser, cuál es la capacidad de producción futura solar. Mire cómo estaría China posicionado frente al mundo entero en proporción con lo que sería la producción de energía solar. Esto nos apunta a varias cosas. Y aquí tira mi opinión para yo poder de ahí. Esto es la opinión del Lúgaro. Cuando se toman decisiones de política pública, siempre responden a una de dos cosas. O a una visión que se quiera encaminar para una jurisdicción en particular. Por ejemplo, decir, queremos encaminarnos a ser los primeros en estar corriendo 100% con energía renovable. Eso es una visión. O la política pública también puede responder a un interés. Tenemos unas industrias que dependen de determinada cosa, así es que nuestra política pública, las leyes, los reglamentos, lo que hagamos, va a buscar impulsar esa industria de la que dependemos. En el caso de lo que estamos viendo ocurrir esta semana, aquí tenemos dos cosas pasando de manera simultánea. Y yo creo que lo primero que hay que preguntarnos es, ¿quién se beneficia? ¿Quién se beneficia de la destrucción de la energía solar y de esa industria? Evidentemente, el primer beneficiado, quienes primero se benefician, es la industria de combustibles fósiles. Sin duda alguna. La intervención en Venezuela con el tema del petróleo, de manera simultánea, con todas estas expresiones del Departamento de Energía, básicamente matando todo el financiamiento para energía solar, no es una casualidad. Sin duda alguna, el sector de combustibles fósiles en los Estados Unidos es sumamente poderoso. Sabemos que por años han presentado un excedente de gas natural. De hecho, todas las políticas públicas recientes en Puerto Rico de los pasados años han ido dirigidas precisamente a empujarnos el excedente de gas natural a Puerto Rico, a gasificar todas nuestras plantas generatrices, a hacer contratos con suplidores de gas. No solamente contratos, porque en el caso de Puerto Rico somos más tontos todavía. Si tuviéramos competencia, pero no hay ni siquiera competencia, le damos el monopolio del combustible fósil del cual dependemos a una sola compañía. Esa misma compañía no solamente es dueña del combustible que compramos, esa misma compañía tiene los derechos sobre el puerto por el cual pasamos ese gas al archipiélago. Y esa misma compañía tiene una compañía hija que se llama Genera, que es la que nos genera la electricidad. Así que hablando de poner todos los huevos en la misma canasta, ¿qué les parece que nuestro flamante gobierno ha decidido poner todos los huevos energéticos de los cuales depende todo el desarrollo social y económico y del cual estamos estrechamente ligados a una sola entidad? Pero a nivel federal
también viene un control, también están impulsando una política con unos intereses muy particulares. Esto lo vimos reflejado precisamente ayer, cuando el secretario de Comercio de los Estados Unidos en el Foro Económico Global, yo quiero que ustedes escuchen sus expresiones, porque si ustedes piensan que aquí no tiene nada que ver con los intereses de Estados Unidos, veamos entonces las expresiones del secretario. Whichever way the wind blew, so it blew. You should have solar, you should have wind. Why are you going to do solar and wind? Why would Europe agree to be net zero in 2030 when they don't make a battery? They don't make a battery. So if they go 2030, they are deciding to be subservient to China, who makes the battery. Esta expresión del secretario de Comercio se da en el contexto de él estar hablando de lo importante que era no depender de otros países para no poder realmente llamarse a sí mismo una soberanía. Y él hablaba de la dependencia económica que estaban creando diferentes partes del mundo con sus políticas públicas. Él dice, ¿para qué Europa, por ejemplo, quiere proponerse a sí misma llegar a toda su producción de energía a través de renovables si ellos no producen una sola batería? Más allá de eso, fue estrictamente al tema solar. Dijo, todos nos hemos convertido básicamente en esclavos de China porque nosotros no producimos placas, no hacemos baterías. Entonces estamos desarrollando una industria de la cual no podemos vivir. Hemos visto que toda la política pública del presidente de los Estados Unidos desde que llegó ha estado destinada a que las cosas que una vez fueron en los Estados Unidos y dejaron de ser, regresen. Particularmente lo que es la manufactura. A través de los años, Estados Unidos se caracterizó por ser una potencia global en el tema de manufactura. Con la globalización, la mano de obra estaba mucho más barata en otros países, así que la mayoría de las fábricas y plantas estadounidenses se comenzaron a mover particularmente a Asia. Ahora, el presidente de los Estados Unidos, que ya llevaba una política expansionista hace mucho tiempo y que su política siempre ha estado destinada a decir, los chinos y los rusos nos están pasando el rolo y como único vamos a cambiar esto es impulsando, utilizando nuestro poder para que regresen estas compañías sea como sea. Por eso, ¿cómo inició la presidencia de Donald Trump? Con toda una guerra arancelaria. Ellos utilizaron el poder como compradores que tienen, el poder de consumo que tienen los Estados Unidos para decir, ¿tú quieres que tus productos entren a los Estados Unidos? Yo te voy a cobrar más si no estás fabricando en Estados Unidos. Y con eso logró que muchísimas plantas devolviesen su manufactura a los Estados Unidos, devolviesen los empleos a los Estados Unidos. Y lo ha hecho, como dicen por ahí, a la fuerza, porque no es otra cosa que una amenaza, un impacto arancelario que podría cambiar la economía de muchísimos países que no tienen el poder económico de los Estados Unidos. Pero en este caso muy particular, quiero retomar el tema de lo que vivimos en la aldea. Ciertamente hay un interés de los Estados Unidos en desarrollar la industria de los combustibles fósiles. Usted sabe la presión y el cabildeo que tiene que haber en estos momentos de las industrias de combustibles fósiles ante todo el terreno que está ganando solar. Y si usted piensa, no, Lugaro, solar no está ganando tanto terreno, vamos a ver la gráfica de cómo va el crecimiento energético en los Estados Unidos. Miren esa tabla. Esa línea amarilla que ha dominado desde el 2018 al 2025 es la del gas natural. La energía nuclear evidentemente está allá abajo. El carbón ha bajado bastante. Pero miren lo que son los renovables, que es la línea verde. Miren el crecimiento tan dramático que han tenido los renovables que están a punto de colapsar allá arriba con la línea del crecimiento del gas natural. Si nos vamos a cómo se dividen esos renovables, que está en el recuadro que ven a la derecha, ven que particularmente es la energía solar, que es la línea amarilla, la que está creciendo al punto que ya venció lo que era la producción a través de energía eólica, o sea, la energía del viento. En este caso, sin duda alguna, la energía solar presenta unas complejidades para la industria del gas natural en los Estados Unidos. Y en este caso, mayor aún cuando los componentes básicos para el desarrollo de energía solar, tanto con paneles como baterías, en su mayoría son producidos, manufacturados en China. En esta guerra que se está librando, una guerra que no está declarada, pero es una guerra que la vemos todos los días en las políticas económicas, en la narrativa y las comunicaciones de los Estados Unidos, sin duda alguna, los Estados Unidos le está haciendo frente al crecimiento económico de China y está tratando
de alguna forma de recuperar un terreno que han perdido. Dentro de este proceso, yo creo que nuevamente estamos atendiendo factores meramente económicos, pero no estamos yendo a la raíz. ¿Cuáles son esos factores que llevaron a China hasta donde están? ¿Cuáles son los factores que también están permitiendo que China pueda diversificarse, que pueda evolucionar? Y lo otro que tenemos que preguntarnos, al final del día, para retomar una industria que es conveniente para los Estados Unidos, porque ellos no producen placas, ellos no producen baterías, así que no les es conveniente la industria solar. Pero realmente vamos a matar una industria que nos permitiría evolucionar hacia una energía más limpia, una energía menos costosa, una energía que podría reducir dramáticamente los presupuestos operacionales de las empresas y a su vez mayor crecimiento económico. ¿Cómo ponemos esa balanza de intereses de una cosa versus otra? O desarrollamos la industria de combustibles fósiles con todo lo que eso implica, que ciertamente tiene sus empleos, ciertamente tiene sus variables, sus ingresos, o desarrollamos una industria de futuro. Y si nos vamos a Puerto Rico, no es solamente que el solar sea una industria de futuro y sea una energía limpia o sea una energía barata. En el caso particular de Puerto Rico es más complejo aún. Es una energía necesaria porque nuestra red no solamente no funciona, el gobierno y todos los protagonistas del sector energético, Luma, Genera, New Fortress, el negociado, el SAR de energía, todos han demostrado que no son capaces de reformar el sistema energético de Puerto Rico. Así es que, ¿qué nos queda en estos momentos? Despegarnos de una red que históricamente ha sido incapaz de levantarse y nosotros mismos velar por lo nuestro, movernos a otros sistemas. Claramente Puerto Rico jamás va a depender enteramente de energía solar. Tienen que haber híbridos, tienen que haber plantas generatrices, pero mientras tanto, ¿realmente vamos a matar una industria que nos da la única opción frente a un sistema que no funciona? Pues la verdad es que es bien triste y espero que el gobierno de alguna forma no repita los errores que vimos con las 936, que por parecerse más a los Estados Unidos, que por ser tan complacientes con el presidente de los Estados Unidos, no renunciemos a una industria que necesitamos para desarrollarnos y, en nuestro caso, para sobrevivir. Bueno, eso ha sido todo por este Escucha Lúgaro. Recordándoles que hoy a las 5:55 vamos en vivo en Última Palabra por Tele 11 y por mi canal de YouTube. Vamos a estar discutiendo este tema de solar con los diferentes expertos para que usted pueda escuchar cómo funciona realmente, cuáles van a ser las implicaciones, cómo podría enfrentarse esta política pública. Tenemos también a la Secretaria de Justicia con la que vamos a estar hablando de los fraudes que se están dando al sistema de Medicaid en Puerto Rico y cómo los va a trabajar el Departamento de Justicia. Vamos a tener a Juan Oscar Morales porque ellos insisten con el proyecto de eliminar las escoltas. Y miren, yo quiero tenerlo allí para ver si ellos se han leído los casos del Tribunal Supremo, porque ellos al final es un revanchismo contra Wanda Vázquez. Creo que no entienden que no le van a poder quitar las escoltas a Wanda Vázquez. Yo quisiera que se las quiten, pero es un derecho adquirido. Vamos a ver qué contesta el senador en este caso. Y claro, estaremos tocando también otros temas, como por ejemplo ponerlos al día con lo que está pasando con el caso de Elvia Cabrera y Antonieshka Avilés, que hay unas vistas que se han dado y hoy se da otra para que usted sepa lo que está pasando con eso. Bueno, eso ha sido todo por hoy acá en el Escucha Lúgaro. Gracias por sintonizarnos. Vaya al canal, suscríbase, dele like, comente para que ese contenido le llegue a más personas y que usted se evite que yo tenga que seguir repitiéndoles. Yo se los dije, pero ustedes no me hicieron caso. Que tengan todos un excelente día.